Hay tragedias que se cuentan con números y reportes policiales, y hay verdades que solo se descubren cuando se tiene el valor de mirar a través de las grietas. El caso de Derek Rosa no es solo un expediente judicial, es la historia de un niño de 13 años atrapado en un laberinto de espejos donde nada es lo que parece. Hablemos primero del arquitecto de las contradicciones, su padrastro. Todo comienza y termina con una figura que camina entre sombras, Frank Ramos. Y es que ¿cómo puede un hombre describir con precisión quirúrgica a una mujer defendiéndose? Fijar la hora de su deceso a las 11 en punto con la frialdad de un cronómetro. Y luego, cuando la presión aumenta, borrar sus palabras diciendo, yo no vi nada. Pero las mentiras tienen patas cortas. Frank juró estar en Georgia, pero el rastro digital de su camión lo situó en otro lugar. Además agregó haber hecho un intercambio de camión con el señor Guillermo Sevilla, algo que luego fue desmentido por el mismo señor. Su supuesta coartada le dieron la espalda. Y es que ¿por qué construir un muro de mentiras si no hay nada que ocultar detrás de él? En criminología, el entorno inmediato es el primer círculo del escrutinio. La figura de Frank Ramos no solo es contradictoria, es un punto de fuga en la perspectiva legal. Y es que pasar de una descripción táctica del incidente a un no vi nada es una señal de alerta roja en cualquier protocolo de inteligencia. El anacronismo digital. El rastro de su GPS y la desmentida de Guillermo Sevilla sobre el intercambio del camión no son errores administrativos, son indicadores de fabricación de coartada. En un tribunal federal, una coartada rota es a menudo la antesala de una imputación. El escenario del crimen presenta lo que llamamos incongruencia de escena limpia. Es físicamente imposible ejecutar un ataque de esa naturaleza y permanecer con una pijama impecable y lentes ajustados. La ausencia de un patrón de salpicadura en el sospechoso principal invalida la mecánica del hecho presentada por la policía. Y con los lavados inoperantes, la teoría de aseo post-crimen colapsa. Si no hubo agua, la limpieza de Derek no es una acción, es un imposible. La evidencia digital ha sido seleccionada quirúrgicamente. La discrepancia entre el color del celular azul versus el video que muestra a Derek con el celular en mano dando el número de la puerta y la manipulación de las grabaciones del timbre ring sugieren una cadena de custodia contaminada. Aquí nacen las preguntas. ¿Por qué hay saltos temporales en la grabación? ¿Quién es la figura de ropa clara que Frank Ramos presentó después de 7 días del crimen al detective Losegui y que según su versión fueron tomadas por las cámaras dentro del apartamento? Si Derek vestía una pijama oscura y con cuadros oscuros, sin duda alguna, esta imagen entregada por Frank Ramos es totalmente diferente a la vestimenta del supuesto agresor. La omisión de estos datos no es negligencia, es supresión de evidencia exculpatoria. La ética del sistema se quiebra en la grabación del 911. Sugiere que la escena estaba comprometida antes de que el protocolo oficial tomara control. Frank tuvo acceso a dispositivos y a la escena de manera indirecta antes de las pericias oficiales. ¿Acaso se borraron registros del ring desde su acceso? Sus declaraciones no fueron errores menores, sino contradicciones estructurales. ¿Con qué intención afirmó haber visto a la señora Irina García defenderse de su hijo Derek Steven Rosa? Si Ramos no estaba presente en el momento exacto, ¿por qué construir un relato visual de la lucha? A esto se suma la precisión del reloj. Ramos dio una hora exacta, 11 en punto, en un momento de caos y deceso. Una precisión de la hora suele ser señal de un guión preestablecido, y luego de dar detalles tan vividos pasó a decir que no vio nada. Esta inconsistencia sugiere que su testimonio inicial buscaba fijar una culpabilidad inmediata antes de que las pruebas hablaran. Ahora abordemos el tema de la pijama. Y es que cualquiera que haya visto el horror sabe que el líquido rojo no perdona. Sin embargo, Derek Rosa, el supuesto autor de un acto violento, apareció ante el mundo con una pijama impecable. Sus lentes, esos cristales frágiles que deberían haber volado en una lucha, estaban intactos sobre su rostro. El destino parece haber dejado pistas para los que saben observar. Los lavados del apartamento no funcionaban, y si no había agua, ¿con qué milagro se lavó Derek el rastro de la tragedia? La física no miente, aunque los hombres sí lo hagan. En este rompecabezas mediático las piezas parecen haber sido limadas para encajar a la fuerza en una narrativa oficial que hace aguas. La inconsistencia más flagrante surge de las propias palabras de Derek Rosa. Durante su entrevista con el detective Losegui, Derek fue específico. Teléfono celular
era de color azul. Sin embargo, la evidencia visual cuenta una historia distinta. En el video donde se ve a Derek abrir la puerta para indicar el número del apartamento a las autoridades, el dispositivo que sostiene muestra un color completamente diferente al que él mismo describió. Si el teléfono en sus manos no era el suyo, surge la pregunta inevitable: ¿de quién era realmente ese celular? Podemos descartar por lógica pura que fuera el teléfono de su madre. La prueba reina está en el audio de la misma llamada de auxilio. Mientras Derek habla con la operadora, se le escucha decir con claridad: alguien está llamando a mi mamá. Esta frase genera una paradoja imposible. Derek está usando un teléfono que no es azul. El teléfono de su madre está sonando por separado. Si Derek no estaba usando el teléfono azul ni el de su mamá, ¿qué tercer dispositivo estaba en la escena y por qué lo tenía él? Esta es la pieza que no solo no encaja, sino que sugiere la presencia de elementos o personas que aún no han sido plenamente identificados en la cronología de esa noche. Volvamos nuevamente al padrastro y a la imagen que entregó después de 7 días de los hechos. Un fantasma con ropa clara que no coincide con la pijama a cuadros de Derek. Y luego está el silencio del timbre ring, ese ojo que todo lo ve. El mismo que grabó la llegada de los policías guarda bajo llave los minutos previos. ¿A quién más vio entrar? ¿Qué sombra cruzó ese umbral que el mundo aún no tiene permitido conocer? Uno de los puntos más oscuros es el paradero de Derek tras el suceso. Recordemos que hubo un momento ciego en el que Derek fue retenido por varias horas. ¿Qué ocurrió en esas horas de aislamiento? El joven fue mantenido lejos del apartamento y de las estaciones policiales. En ese limbo legal, un niño de 13 años es altamente vulnerable a la sugestión y al miedo. En la llamada al 911, Derek menciona armas de fuego. Pero, ¿por qué la fiscalía y la policía ignoraron sistemáticamente este detalle? Si habían armas presentes, la dinámica de lo ocurrido cambia totalmente. ¿Y qué opinan de la salud mental ignorada? Derek confesó haber tenido pensamientos de autolesión. El protocolo dictaba una evaluación psicológica inmediata. Al no hacerlo, las autoridades priorizaron la confesión sobre el estado mental de un menor en shock. Y si escuchas con el alma la llamada al 911, el corazón se te hiela. No es tan solo por la voz de un niño en shock, sino por las risas de fondo, por la presencia de otras personas en la escena, así como aquella voz masculina que dice: ¿quién habla? I need to know if your mom is breathing. Por la mención de armas de fuego que la policía decidió olvidar, y por aquella funcionaria del 911 quien lo invita a mover el arma del lugar, aún cuando Derek estaba preocupado por haber tocado algunas cosas del apartamento. And you put them in a safe place away from where the officers can see them. And you put them away. La noche del 12 de octubre del 2023, Derek Rosa, un adolescente de 13 años, marca al 911. Su voz no suena agitada por el pánico, sino quebrada por la confusión. Sin embargo, del otro lado de la línea, la operadora no se limita a despachar una patrulla. Comienza a tejer una red de preguntas que rompen con los protocolos estándar de preservación de la escena del crimen. Uno de los puntos más debatidos es cómo la operadora tomó las riendas de la narrativa antes de que Derek describiera la magnitud de lo ocurrido con el arma utilizada. La pregunta directa: ¿desviviste a tu mamá? Yes, no, my baby sister says she's sleeping. Did you mom? Cuestionó ella. Cuando el joven aún divagaba sobre lo que había sucedido, el arma del crimen, sin que Derek mencionara un objeto punzante, la operadora inquirió: ¿dónde está yo ahora? Esa presunción de los hechos ha alimentado teorías sobre si la operadora estaba deduciendo por instinto o si estaba guiando al menor hacia una confesión inevitable. Derek, en medio de su crisis, menciona estar preocupado por haber tocado cosas en el apartamento. Es que cualquier experto en criminalística sabe que la regla de oro es no tocar nada. No obstante, la funcionaria hizo lo opuesto e indicó que se moviera por el apartamento. Lo instó a mover el arma bajo la premisa de ponerla en un lugar seguro o alejarla de él. Esta instrucción es crítica. Al mover el arma blanca, Derek no solo contaminó la evidencia física, huellas o posición original,
sino que reafirmó su contacto directo con el objeto ante los registros de audio. A lo largo de los casi 17 minutos, la llamada dejó de ser una recolección de datos para la policía y se convirtió en una entrevista de culpabilidad. La operadora mantuvo a Derek en la línea asegurándose de que admitiera los detalles una y otra vez. Mientras Derek expresaba su miedo y mencionaba que quería desvivirse, la funcionaria seguía recolectando piezas de un rompecabezas que ella parecía haber armado desde el primer segundo. Este tipo de llamadas son un arma de doble filo. Para la fiscalía es una confesión clara. Para la defensa es un ejemplo de cómo un menor puede ser inducido bajo presión psicológica extrema. La imagen de la fiscal Rachel Morales y el detective Losegui celebrando, riendo tras el interrogatorio de un menor que acababa de perderlo todo, es la cicatriz más fea de este proceso. No celebraban la justicia, celebraban un trofeo. Pero no todo está perdido. Debajo del ruido mediático se está gestando un movimiento tectónico. El hecho de que abogados con alcance federal y expertos en inteligencia estén ahora rodeando el caso no es una coincidencia. Tampoco es una rendición, es una emboscada a la mentira. Se está trabajando en silencio, recolectando lo que las autoridades locales decidieron ignorar. Se está analizando qué estructura, qué poder o qué secretos de familia están realmente detrás de esa noche en Hialeah. La llegada a este nivel de defensa sugiere que el caso ha escalado a una liga donde la celebración de pasillos no sirve de nada. Estamos ante una labor de inteligencia profunda, que busca no solo liberar a un niño, sino asestar un golpe certero al corazón de quien realmente orquestó esta pesadilla. El caso de Derek Rosa dejará de ser la historia de un niño condenado para convertirse en el manual de cómo una investigación defectuosa puede ser demolida por la ciencia y la verdad digital. No estamos ante un juicio, sino ante el desmoronamiento de una mentira institucional. La verdad no se grita, se construye con pruebas que el tiempo no puede borrar. Derek no está solo. Detrás de él hay un ejército de ojos que no parpadean, esperando el momento justo para que la verdadera justicia, la que no ríe ni celebra antes de tiempo, caiga con todo su peso sobre los verdaderos responsables. Dios los bendiga.